engañarse a sí mismo. Nos engañamos a sí mismo cuando creemos que podemos juntarnos con gente corrompida y que nosotros no nos vamos a corromper. Nos engañamos a nosotros mismos cuando somos oidores, pero no hacedores. Hay muchas maneras, pero no me voy a meter ahí ahora porque si no delataríamos mucho y me iría del centro de lo que quiero demostrar hoy. Entonces, vez tras vez vemos, como en este caso que estamos estudiando hoy aquí con David, que hay uno que es el tentador, que es Satanás, que viene a tentar, que pone el pensamiento en la mente, la sugerencia. No eres tú el autor de la maldad. Hay uno que es el autor de la maldad, pero que tiene mucha capacidad para engañar tu mente. Y la lucha se produce allí en la mente con pensamientos como si fueran tuyos, porque es en tu mente, desde afuera. Pero a ti te parece que son pensamientos tuyos. Entonces, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Bueno, lo primero que vemos que es él el tentador, que es él quien incita, que es él quien viene a poner los pensamientos. ¿Dónde los pone? En la mente. Entonces, el campo de batalla, lo voy a decir vez tras vez, es la mente. Cuando vemos, por ejemplo, Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, una de las cosas que se nos manda a poner es el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Con el yelmo de la salvación nosotros protegemos los pensamientos. Se nos ha dado la mente de Cristo. ¿Para qué? Para escoger los pensamientos que son verdaderos y separarlos de los que son falsos. Aquí tenemos a un tentador y tenemos que es el autor de esa lucha. Y la lucha se lleva a cabo en la mente del creyente. Fíjense que aún siendo el Antiguo Testamento, se dice que fue Satanás quien se levantó contra Israel y vino a tentar a David para que hiciera ese censo. Ahora, la pregunta que estamos haciendo era esa: ¿quién incitó al censo? ¿Satanás o Dios? Aquí vemos que es Satanás quien nos odia y es él quien nos tienta, quien nos incita. Pero, ¿por qué dice acá en 2 de Samuel capítulo 24 que la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos para que hiciera el censo? Habíamos dicho que cada vez que Satanás se acerca y quiere hacer algo, tiene algún plan contra un creyente, ya sea porque el creyente abrió la puerta, y no siempre es porque se haya abierto la puerta. A veces también Dios quiere que el creyente aprenda a usar las armas. Pero les voy a hablar aquí de un creyente muy especial. Es el mismo Mesías. Dice que fue en Lucas 4 llevado al desierto para ser tentado. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y ejemplo nos dejó allí. Cuando él fue y estuvo en su ayuno, se le acercó Satanás varias veces a tentarle. Y él salió limpio e ileso de esa tentación porque él
sí sabía quién era y él conocía bien al Padre y conocía bien quién era y de dónde venía, de dónde iba. Y bueno, vemos que eso, Satanás no tuvo éxito con él, pero en ocasiones lamentablemente va a ser así, que él sí va a tener éxito con los creyentes. Pero en el caso del Hijo de Dios, o sea, el Mesías, él mismo es también Dios. Y por eso es que cuando Pedro iba a ser tentado, iba a ser también probado, tuvo Satanás que venir a pedir permiso a él. Y si estamos diciendo que Satanás pide permiso a Dios, porque lo hizo cuando Job tuvo que pedirle permiso a Dios, pero ahora está diciendo Jesús, está diciendo el Mesías de Israel acá, a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo. ¿Por qué le pidió eso? Porque Satanás sabía que estaba en presencia del mismo Dios hecho carne. Lo que nos habla en la carta de Timoteo, Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Y allí cuando habla del misterio de la piedad, habla acerca de Dios que se hizo carne. Dios se hizo carne. Y dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Cómo se hizo carne? En la persona del Mesías. Como ven, no hay ninguna contradicción en la Escritura. Insondable sabiduría de Dios, que dijo Pablo que no le era a él dado nunca conocer toda la profundidad de esa. Es insondable, algo insondable no tiene fondo, por lo tanto será lo mismo con nosotros. Entonces, hay un tentador, sí, que es enemigo nuestro, ese sí nos odia, pero no tiene libertad para venir directamente a nosotros. Siempre tiene que pasar a través de Dios, que es la autoridad. Ya dije que Satanás tiene poder, pero no es la autoridad. Tiene que pedir permiso, sea para tentar, sea para lo que sea. Entonces, en este caso, hay una razón. Si siguen conmigo el asunto, Satanás no tiene libertad absoluta de movimiento, tiene que pedir permiso. Y acá se nos está diciendo nuevamente que se encendió la ira de Jehová contra Israel. Para saber el por qué sería muy bueno estudiar el libro de Samuel. Y podríamos ver las cosas que se cometieron ahí, que yo no tengo tiempo para explicarlas ahora, como por ejemplo en capítulos anteriores, el propio Saúl, por causa de Saúl, se llenó Dios de ira, porque Saúl hizo algo que nunca debió haber hecho, y fue atacar a los de Gabaón, que había un pacto que nunca Israel los iba a tocar. Y Saúl violó eso. Y hay otras razones allí, pero no me voy a meter allí. Pero lo pueden estudiar. Me gustaría mucho hacer un estudio paso a paso a profundidad, pero ahora lo que a nosotros nos mueve es sacar a la luz, denunciar a este Satanás que actúa en los creyentes de una manera solapada, de una manera oculta. A ver, razonemos juntos. ¿Cómo era que David podía haberse protegido de caer en eso? ¿Y por qué, sin embargo, no fue librado? Aquí está la causa. Porque dice que la ira de Jehová se había encendido nuevamente contra Israel. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se nos dice aquí que
que Jehová incitó a David. Él no es el tentador. Pero ¿qué significa? Que ya Dios estaba airado por la actitud de ese pueblo. Y entonces Satanás, que sí traía malas intenciones, pidió permiso tuvo que pedir permiso a Dios, aunque no lo explique así todo, detalle por detalle, así no hay un versículo que dice Satanás vino, pidió permiso a Dios, pero cuando usted conoce los principios bíblicos, se tiene que dar cuenta que Satanás no va a hacer ninguna acepción, en este caso con David, porque vez tras vez se tiene que acercar a pedir permiso a Dios. Entonces, en este caso, él se acerca a Dios para pedir permiso y Dios dice sí. Entonces, Satanás vino con la tentación, puso el pensamiento tentador en la mente de David. Voy a hacer un censo. ¿De qué manera vino ese pensamiento? No fue, óyeme David, con una voz, porque ahí él iba a decir, oh, ¿quién me está hablando? Sino le dice, en su mente vino un pensamiento como suyo, por eso él nunca descubrió que era Satanás. Y eso nos recuerda en el Nuevo Testamento, en la carta a los tesalonicenses. Hay dos momentos. En 2 Tesalonicense, capítulo 2, en el versículo 11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si leemos todos los versículos que están en ese capítulo, se habla de que ya está en práctica, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y dice que solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando acerca de la llegada del anticristo. El inicuo que engañará al pueblo de Dios con señales. Y Dios permitiría eso. Dios no es el autor del engaño, pero por causa de que el hombre no quiso tener en cuenta a Dios. Dice Romanos que entonces Dios les entregó a una mente, fíjense, es la mente reprobada, una mente atestada de todo lo que va contra Dios. De modo dice que hasta sus propias mujeres, no solamente ellos mismos, sino también sus propias mujeres denigrarían sus propios cuerpos. En palabras mías. Porque a veces hay palabras que algunos ni las entienden, pero por no tener en cuenta a Dios, es que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿De quién es esa mente reprobada? De Satanás, que actuaría en la mente. Y aquí dice, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 11, que por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué quiere decir igual? Que Dios les envía un poder. Es lo siguiente, Dios permite que ese poder
engañoso actúe en la mente de aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios y que no quieren tener en cuenta todo el consejo de Dios. Como no tienen en cuenta el consejo de Dios, entonces van a tener en cuenta, sus mentes van a estar atestados del consejo de los malignos. Entonces, en el caso de David, nuevamente vuelvo a decir, Satanás tuvo que pedir permiso a Dios y Dios se lo concedió porque estaba enojado, airado de manera profunda con Israel. Entonces, no hay ninguna contradicción. Cuando aquí dice que Dios incitó, no es que Dios personalmente vino a hacer eso, porque nunca Dios mandó a que David hiciera este censo. Cuando vemos la actitud de Joab en ambos pasajes,